Tito, la iglesia frente a la comunidad. Estudio número 45. Vamos a leer en Tito capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. La carta de Pablo a Tito, junto con Primera y Segunda Timoteo, forma parte de las 3 cartas pastorales del apóstol. Tito era un joven de origen griego convertido durante una estancia en la ciudad de Antioquía. Tito había acompañado a Pablo en múltiples ocasiones durante su ministerio. Pablo, durante el tiempo intermedio entre su primer y segundo encarcelamiento, había dejado a Tito en Creta para dirigir las iglesias de aquel lugar y para corregir ciertos desórdenes que habían surgido tan temprano en aquel lugar. Allí se encontraba entonces cuando Pablo le escribió esta carta. Parece que Pablo estaba creando su equipo de trabajo para facilitar la labor en las diferentes iglesias que establecía, y Tito era uno de esos prospectos escogidos por el apóstol para tan digna responsabilidad. Es posible que Pablo se encontrara en Éfeso cuando le escribió esta carta a Tito, probablemente en el año 65 después de Cristo, allá por el tiempo en que también fue escrita la primera carta a Timoteo. El motivo principal de esta carta es dar instrucciones a Tito respecto de cuál debe ser el carácter de los hombres que han de ser nombrados como ministros, así como también cómo debe ser la conducta de los miembros de la iglesia. Estas instrucciones son muy importantes por muchas razones, pero sobre todo debido al estilo de vida de las gentes en el lugar en el que se desempeñaba Tito. Note lo que refiere Pablo acerca de lo que uno de los propios poetas de Creta decían acerca del carácter de las personas. Dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Tito 1:12. Esta carta a Tito completa el manual del pastor del que hemos venido hablando, pues la carta a Tito es sobre todo un compendio de instrucciones acerca de la organización de la iglesia y cuál es la relación que ésta tiene que tener con la comunidad en la que existe. De qué manera la iglesia, sus líderes y sus miembros tienen que ser un ejemplo para la sociedad en que se desarrolla el ministerio cristiano. Así que la iglesia frente a la comunidad se refiere a la iglesia con relación al pueblo o la nación en la que está establecida. La relación de la feligresía con la sociedad en la que vive, principalmente con aquellos que no son creyentes. Veamos entonces la iglesia frente a la comunidad. En primer lugar, la iglesia frente a la comunidad debe estar bien organizada. Pablo se dirige a Tito en su carta con el mismo estilo que lo ha hecho en las otras cartas personales. En su saludo hace una descripción bien concisa de la obra redentora realizada por Dios en la persona de Jesucristo. La misión principalísima de la iglesia es proclamar la verdad del Evangelio, que se refiere a la obra de redención que nuestro Señor Jesucristo realizó con su manifestación al mundo, su muerte y su resurrección. Es interesante la forma como el apóstol presenta con claridad aquí en la carta a Tito la deidad de Jesucristo. Lo vemos aquí en la salutación en el
versículo 3 del capítulo 1, y mucho más claro lo vemos en el capítulo 2, versículo 13, en donde dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bien, Tito tiene la misión especialísima de solucionar los problemas existentes en la iglesia de la isla de Creta. Las personas que dirigen la iglesia en la isla de Creta debían ser líderes bien experimentados en la fe y en la conducta como cristianos, con una madurez suficiente para enfrentar a los falsos maestros que trastornaban la salud de la iglesia, con una capacidad extraordinaria para el engaño. A estos solo les interesaba el provecho económico que pudieran obtener. Esto siempre ha sido un grave problema que la iglesia ha tenido que enfrentar a través de la historia. Estas situaciones que se presentaron en el principio de la iglesia sirven como experiencia para saber de qué manera enfrentar las múltiples dificultades que han de aparecer de forma circunstancial en cualquier iglesia. Los que tenemos mucho tiempo en la vida cristiana hemos tenido que ver con gran tristeza el atrevimiento de individuos perversos y contumaces dentro de la iglesia, que han sido piedra de tropiezo a más de uno. Estos niegan con sus hechos lo que se atreven a predicar desde el púlpito, como dice el apóstol. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tito 1:16. Para evitar que gente de esa calaña entre al liderazgo de la iglesia, Pablo da las mismas instrucciones que dio a Timoteo respecto de la iglesia en Éfeso, para la escogencia de los pastores y los diáconos. El concepto de irreprochabilidad se repite en esta carta, y el requisito de que el pastor sea hombre de una sola mujer, que su mente y su cuerpo estén en sintonía con la fidelidad debida a su compañera. Fíjese cómo él lo dice: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Tito 1, versículo 6. Todo el que tenga el llamado de Dios para el ministerio debería dedicar tiempo para prepararse adecuadamente, a fin de rendir un servicio efectivo a la congregación y a los incrédulos que se acercan a la iglesia buscando ayuda espiritual. La persona que dirige la iglesia tiene que tener el carácter acorde con su responsabilidad, pues en ocasiones esta persona tendrá que enfrentar con dureza a los que quieren imponer herejías y enseñar tonterías que nada tienen que ver con el Evangelio. Por este motivo, las personas que ejerzan el ministerio deben ser bien experimentados en la palabra. La iglesia de Creta estaba permeada de influencias judaizantes, que basaban sus aseveraciones no en la Biblia, sino en algunos libros y comentarios de la época que más bien estaban repletos de cuentos sin sentido, fábulas mentirosas que nada tienen que ver con lo revelado en la palabra de Dios. En el día de hoy existen asimismo sectas que se dicen ser cristianas, que están basadas en cuentos, leyendas, sin asidero bíblico, y que además poseen otros escritos paralelos que consideran con tanta o más autoridad que la Biblia. Todo esto ocurre cuando se presta atención a ideas de hombres, cuando se presta atención a doctrinas de demonios, y se descuida o se desprecia lo que se enseña con claridad meridiana
en las Sagradas Escrituras, o sea, en la Biblia. En segundo lugar, la iglesia, frente a la comunidad, tiene que tener una doctrina sana. La doctrina sana es la fe transmitida por el Señor Jesucristo a los apóstoles, los cuales se encargaron de transmitirla a la iglesia. La iglesia entonces se fundamenta en las verdades anunciadas y proclamadas por estos siervos del Dios vivo, los cuales tenían el encargo de terminar, de poner el fundamento de la iglesia. Estas enseñanzas establecen cuál debe ser el carácter de los creyentes, tanto de los hombres como de las mujeres, ya sean jóvenes o viejos. Esto es algo que el apóstol viene recalcando en cada una de sus cartas. La necesidad de que exista un orden en el hogar y en la sociedad. El hombre se define como la cabeza del hogar en la Biblia y la mujer como compañera fiel que vive en obediencia a su esposo, y el esposo se define como alguien amoroso y protector. A los jóvenes les enseña la prudencia y a los esclavos les exhorta a agradar a sus amos, no siendo respondones. Los esclavos formaban un grupo muy numeroso dentro de las iglesias del Nuevo Testamento. Un alto porcentaje de nombres escritos en las paredes de las catacumbas eran o pertenecían a nombres de esclavos. Pablo establece un fundamento sólido para la vida de la iglesia en Creta cuando le escribe a Tito enseñando acerca de la obra completa de salvación que por la gracia el hombre ha recibido. Tito capítulo 2, versículo 11. Lo que los hombres y las mujeres de la iglesia han recibido al ser beneficiarios de la gracia es algo verdaderamente sobrenatural. Esto quiere decir que lo que era imposible para nosotros, Cristo lo hizo por nosotros, para que pudiéramos ser salvos. Esta es la obra de Cristo y la única cosa que el hombre tiene que hacer es creer. Eso es lo que los cretenses hicieron y por eso fueron salvos. Luego, el Señor requiere que los que han sido salvos vivan una vida conforme a los preceptos divinamente establecidos en la palabra de Dios. No es que los creyentes deben portarse bien para ser salvos, sino que los creyentes deben portarse bien porque son salvos. Deben renunciar a las cosas malas de este mundo y aborrecer todo aquello que Dios considera como pecado. Tito 2:12. Lo que aguardamos con mucho celo, que es la segunda venida de Cristo, es algo que nos debe impulsar a vivir vidas santas. Todo esto debe animar a los creyentes a vivir para Dios cada día. Este es el incentivo por excelencia para vivir vidas admirables para Dios. Las buenas obras del creyente son un testimonio fiel al mundo de lo que Cristo ha hecho en su vida. Pablo presenta claramente a Cristo aquí, como ya lo hemos dicho, como Dios de manera inequívoca en Tito 2:13. Admirable ese versículo. Finalmente, la iglesia frente a la comunidad debe mostrar una muy buena imagen. Esto tiene que ver con el estándar de vida del creyente, que debe ser superior en cuanto a lo ético y moral que el de la gente no creyente. La iglesia tiene el deber de mostrar por medio de sus obras sus convicciones de fe. Esto no es salvación por obras, sino que debe haber una congruencia entre lo que uno dice que cree y la forma como uno vive. Lo primero que el apóstol trata en este asunto es el deber del ciudadano cristiano frente al gobierno de su país. El apóstol, bajo la influencia del Espíritu Santo, enseña que el cristiano tiene el deber de someterse a las autoridades establecidas.
Esto es lo mismo que el apóstol ordena en Romanos capítulo 13. El cristiano está llamado a ser un ciudadano modelo. Debe ser fiel con sus obligaciones y con el pago de los impuestos, para que el gobierno tenga recursos para desarrollar actividades que vayan en beneficio del bien común. El cristiano además está obligado a tratar a todos los hombres de forma respetuosa, sin hacer acepción de ningún tipo. Tito capítulo 3, versículos 1 y 2. El creyente ha sido llamado por Dios y escogido de un mundo de maldad. Ha sido redimido para vivir una vida nueva con grandes expectativas de progreso espiritual, tanto para esta vida como para la vida venidera. Por lo tanto, el creyente tiene razones de sobra para vivir una vida entregada completamente a la voluntad del Señor y cumplir así los anhelos divinos de bienestar y salud integrales que Dios ha determinado para cada una de sus criaturas. Tito 3, versículos 3 y 4. Una vez que el creyente ha entrado en esa relación especial con Dios, mediante la cual su vida cada día será transformada y llevada de gloria en gloria por la acción poderosa del Espíritu Santo en su vida, todo ese privilegio le debe incentivar a vivir una vida consagrada y dedicada a las cosas santas. Tito capítulo 3, versículos 5 al 7. El deber de mantener una vida centrada en la palabra de Dios obliga al creyente a evitar todo tipo de cuestiones y discusiones necias que puedan dar una mala imagen ante los incrédulos. El mundo observa el comportamiento de la iglesia, así que los creyentes deben tener cuidado cómo se comportan tanto dentro como fuera de la iglesia. Pablo dice que aunque tenemos el deber de enfrentar todo espíritu de contradicción y de error, muchas veces es necesario simplemente no hacer caso a los que persisten en la práctica de querer causar divisiones dentro de la iglesia. Dice así: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Tito 3, versículos 10 y 11. Luego de dar unas últimas instrucciones particulares a Tito, Pablo se despide con un saludo muy peculiar a su amado discípulo. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Tito 3:15. Y lo mismo les digo, la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Dios les bendiga.